Y yo pues me paro en la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia. Y me voy a parar en lo que dice el texto en Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 24, dice, hay una pregunta que le hacen a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿A quién de nosotros se nos ocurriría esta frase? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Cuando todos sabemos que Jesús vino fue para edificar, para salvar, para construir. ¿Quién ve como enemigo a Jesús? Muy bien. Ve, sí, ya empezamos. Entonces, claro, es que si vemos el texto dice que entrando Jesús en la sinagoga, enseñaba y todos se admiraban de su doctrina, les gustaba. Miren, las cosas de Dios para un corazón que tiene a Dios, para una persona que tiene a Dios en su corazón, las cosas de Dios le gustan. Pero las cosas de Dios, para alguien que tiene en su corazón el diablo, pues ¿qué le va a gustar? ¿Verdad? No es correcto. Entonces por eso él enseñaba, dice el texto, que Jesús enseñaba en la sinagoga y se admiraban de su doctrina. Uno encuentra textos en la Biblia y dice, qué maravilloso, qué bonito texto. Me edifica, me gusta. Este va a servir para mí cuando estén pasando por algún momento. Porque su doctrina es maravillosa. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero siempre en todo grupo está el pero. No hay como perfección total todavía. Estamos en un grupo maravilloso, todos contentos, pero hay alguien que levanta la mano y se equivoca, en la embarra, se hizo el ridículo. Están todos felices, pero llega alguien y daña toda la felicidad que había. ¿Ve? En todos los grupos, en la familia, sucede lo mismo. En la familia, todo es tan bonito en la familia, pero está la oveja negra. Dicen por ahí, alguien aparece desencajándose de la familia. Pero, entonces, todos estaban contentos. Dice el texto, es que es muy bonito, dice, entrando en Cafarnaúm y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Marcos, el texto que leímos, Marcos capítulo 1, versículo 21. Y todos felices, y todos contentos. Pero, aquí en el 23, había en la sinagoga, o sea, entre los de la iglesia, la sinagoga era un lugar parecido como así, un templo. Era un lugar donde se reunía la gente. Que no aparezca por aquí alguno, no, yo sé que aquí todos son, aquí no hay peros. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Mire que si leemos a Juan 1:8, si miramos el texto, dice Juan, a la verdad yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ahí un bonito pasaje. Y en el 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Bonito. Y la gente le gustaba. Y decía, el tiempo se ha cumplido. Llegó el momento de Dios. Llegó el kairos. En griego es kairos. No es el cronos. El tiempo del calendario nuestro. Es el kairos. Es el tiempo de Dios. Un momento agradable en el cual uno se siente en equilibrio. En todo, en las relaciones, en la salud y en el bienestar. En todos sentidos se encuentra uno. Entonces dice uno, oh, yo estoy viviendo como un kairos. Estoy en equilibrio. Mi cuerpo, mi mente, mi corazón, todo está
equilibrado, está en una línea, en la zona de equilibrio y en la sanidad interior. El reino se ha acercado. Y por eso Jesús pasaba predicando. Pero siempre aparecía alguien por allí. Y entonces ese espíritu, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. 24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿A qué vino Jesús al mundo? Este es un espíritu que dice el diablo, ¿has venido para destruirnos? Lo malo, lo negativo, lo corrosivo, está clamando, está diciendo. Eso es como cuando tú tienes un dolor de cabeza tremendo. Y el dolor está feliz en tu cabeza. Porque como es dolor, está feliz. Y mientras más grande sea el dolor, pues el dolor está más feliz. Y tú llegas en un momento dado en que dices, ya no aguanto más este dolor. Me voy a tomar un Tylenol. Aquí yo le hago propaganda a las medicinas. Tylenol. No dije aspirina, para que vea que yo soy más de Tylenol. Entonces, usted toma la decisión y dice, voy a tomarme un Tylenol. Y el dolor que está feliz en tu cabeza dice, ¡oh, no! ¿Por qué? ¿Por qué me vas a dar Tylenol? No venga Tylenol, no venga. ¿Qué vienes a quitarme de aquí, de esta cabeza tan hermosa en la cual estoy poseído? ¿Estoy posesionado? No te tomes ese Tylenol. ¿Ve? Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que le hizo el espíritu inmundo. Entonces, el dolor que está feliz en tu cabeza, pero hay dolores también del corazón, y hay dolores también del espíritu, y hay dolores también del alma. El dolor está feliz ahí. El dolor del pecado, por ejemplo, es traumático. Lo confunde a uno, como que no se halla. La conciencia le está diciendo ahí a la persona, como en el libro Crimen y Castigo, donde el personaje va y mata a la señora, y después él al final él mismo se acusa. Nadie lo está acusando a él, solamente la conciencia, porque él cree que todo el mundo le está juzgando que él fue el que mató a esa persona. En ese libro maravilloso, creo que es de Dostoyevsky. Alguien me dice, no, de León Tolstoy, no me acuerdo. Yo sé que es de un ruso. Y entonces, de eso es lo que pasa. ¿A qué vino Jesús? Este espíritu inmundo dice, ¿a qué viniste? ¿Has venido para destruirnos? ¿Y nosotros qué decimos? ¿Sí o no? Si el espíritu dice, ¿a qué has venido? Jesús Nazareno, ¿a qué has venido? ¿Has venido para destruirnos? ¿Y nosotros qué respondemos? ¿Sí o no? ¿A qué vino Jesús? ¿A destruir al demonio, sí o no? Sí, porque es el espíritu malo el que está hablando. ¿A qué has venido? Dice el espíritu malo. Dice, ¿a qué has venido? Dice, pero había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo y malo, un espíritu del diablo, que dijo, ¿a qué has venido, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Y la respuesta de nosotros es sí, Jesús vino a destruirnos, pero ¿dónde probamos eso? Entonces lo podemos probar en esto. En Lucas, en el capítulo 19, versículo 10, Jesús encuentra un personaje que se llama Zaqueo, que es chiquito, de estatura, pero muy grande, en riqueza, en posesiones. Dice que era muy rico, dice el pasaje. Y él quería ver a Jesús, y se subió a un árbol. Y cuando Jesús iba pasando, le dice Jesús, baja, Zaqueo, de allí, porque hoy conviene que yo me hospede en tu casa. Y dice la palabra
dice que Jesús dijo, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? ¿Saqueo? No. Porque Saqueo todo el mundo sabía que estaba ahí, que era muy rico, que se subió a un árbol. ¿Qué se le había perdido a Saqueo? O a la comunidad, o al pueblo, a las personas como Saqueo. Al ciego, que era hijo de honor, Bartimeo significa hijo de honor, se le había perdido la vista. A Saqueo se le había perdido la seguridad. Y él pensaba que lo más importante era el dinero, que lo más importante era el tener, el poseer. Por eso tenía mucho. Y por eso cuando se convirtió Saqueo dice, yo si a alguien he abusado, se lo voy a devolver 4 veces. Él dice, él estaba, ya cuando recibió a Cristo, él había perdido la seguridad, la paz en Cristo, la había puesto en su dinero, y entonces, porque era muy rico, y entonces él resolvió, cuando ya recibió a Cristo en su corazón, y Jesucristo ya lo transformó, lo rescató, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en Saqueo, entonces lo equilibró, y al ponerlo en equilibrio, Saqueo dijo, pues no necesito tanto para vivir, y empezó a entregar los edificios que tenía, empezó a entregar los Mercedes-Benz, ya en esa época habían Mercedes-Benz, habían Cadillac y había todo eso, entregó los caballos, tenía todo lo que él tenía, lo entregó y 4 veces devolvió. ¿Sí? Y se lo dio a los pobres, dice, la mitad de los bienes me lo dejó a los pobres. Pero ese mismo texto de que Jesucristo, el Hijo del Hombre, ha venido a buscar y a salvar lo que había perdido, lo encontramos también lo encontramos en Mateo 18:11. Y ya no está Saqueo ahí. Ya le están preguntando a Jesús, Maestro, dinos quién es el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús dice, el mayor en el reino de los cielos es como uno de estos niños. Y el que no se humille como uno de estos niños, no entrará en el reino de los cielos. Y quien se humille como uno de estos niños será el más grande en el reino de los cielos. Porque, dice Jesús, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, en ese grupo de personas, ¿qué se le había perdido? La humildad. Y entonces él dice, porque le preguntan, Señor, ¿cómo hago yo para estar en el reino de los cielos? Dice, tiene que ser humilde. Y entonces dice el texto, ahí en Mateo 18, después del 11, bajando, dice, porque el que no se humille como uno de estos pequeñitos, el que no se humille no podrá entrar en el reino de los cielos. Y quien se humille será entrando en el reino de los cielos. O sea, la humildad. Mire qué es lo que se le ha perdido a nosotros. Se nos han perdido las virtudes, se nos ha perdido la gracia, se nos ha perdido la fe. Se nos ha perdido las buenas relaciones con los demás. Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Por eso estamos en conflicto, por eso estamos en pelea. Y siempre buscando quién ser más que el otro. Y Jesús le dice, no busque ser más que el otro. Humíllese. Vuélvese pequeñito y verá que serás grande. ¿Qué se nos ha perdido? La salud. Por todos lados se encuentra unos locos en este país y en este mundo. Desquiciados mentales. La esquizofrenia nos está matando. El Alzheimer nos está matando. La diabetes, todo, estamos destrozados físicamente con todas las enfermedades. Dicen que no ha habido época más enferma que esta, pero no ha habido época con más tecnología y medicina que esta. Sin embargo, el ser humano sigue lo mismo de intranquilo, mentalmente, espiritualmente, psicológicamente. Está lleno por todo el mundo de psicólogos. Hoy día los programas que vemos son puros programas de psicología porque la gente no se encuentra a sí mismo, su alma está perdida. ¿Qué es el alma? La psiquis, la conciencia, la mente, la afectividad, la voluntad, la memoria, todo eso se está perdiendo en el ser humano. Anda en conflictos. Y en tercer lugar, porque yo siempre les digo las relaciones, la salud y la autosuficiencia.
siempre creemos que nos está faltando. Siempre. Miramos el closet y me falta una ropa más ahí. Tengo que ir a JCPenney a comprar uno porque me falta uno más. Los zapatos me falta uno más. El carro me falta uno más. La casa me falta una más. Siempre me está faltando. Nunca basta. Porque estamos en la sociedad de consumo, de la oferta y la demanda. Y es normal, porque de eso es que vive el mundo. Entonces Jesús dice, yo he venido para buscar y rescatar aquello que se ha perdido. No a las personas que se han perdido. Porque todos estamos localizados. Ahora por internet sí que estamos localizados. Sabemos dónde está el otro. El GPS nos encuentra en todas partes. Va uno a esconderse y ya lo encuentran. Porque todo se sabe. O sea, nadie está perdido. Lo que dice Jesús es que yo he venido a rescatar lo que, no a quienes, sino lo que a esas personas se les ha perdido. ¿Y qué se les ha perdido a esas personas? Se les ha perdido todo lo de Dios y tienen todo lo del diablo. El mundo está sometido a las influencias del enemigo. Y si lo digo yo, pues ustedes dicen, Ricardo, hoy amaneció muy fantasioso. Pero lo dice la palabra. En Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Por qué? Porque vino el Hijo del Hombre a rescatar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ve? Será echado fuera. En Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hoy estoy muy diabólico, pero el culpable es el texto que fue el que me metió por ahí. Ese endemoniado que apareció en la sinagoga. En Hebreos 2:14, ¿a qué vino Jesús a este mundo? Dice, para destruir, Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y podríamos decir más, pero voy a decir dos, tengo más textos aquí, pero es que, no sé, Hechos 8:38 dice, recordaba Pedro, o Pablo, no sé quién es, bueno, un discípulo, en Hechos 8, hermano me ayuda, en Hechos 10:38, alguien está recordando, para mí es Pedro, creo que lo está recordando con nostalgia. ¿Pedro? Ok, Pedro, gracias hermano. Dice Pedro, como Dios. Y yo sí le he dicho a ustedes que cuando yo me muera, y ojalá me muera entre ustedes, así es que me tengo que morir primero que ustedes, primero que doña María. No, yo les dejo una tareita. Primero que no les voy a dejar seguro de vida, así es que ustedes no sé con qué se van a encartar. O sea, ustedes, no tengo pago ni siquiera una puntilla del cajón, así para que ustedes sepan, se enreden. Y, segundo, que me pongan en el epitafio, ahí en la plaquita, esa sí la pueden cumplir fácil. La otra no, la otra pues más difícil. Poner en el epitafio, por aquí pasó Ricardo haciendo el bien. Esa palabra me gusta. Porque yo veo con nostalgia como Pedro dice de Jesús. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vea, ese texto cuando yo lo descubrí, a mí me pareció maravilloso y yo ya le dije a los que estaban ahí ese día, yo le dije, mira, a mí cuando yo me muera, pónganme ahí, por aquí pasó Ricardo haciendo el bien. Qué bonito que hablen de eso de uno, que pasó haciendo el bien. Esto para que, como del muerto siempre hablan cosas bonitas, yo les estoy dando una idea a ustedes, porque ahorita vivo, pues todos hablan mal de mí, ¿verdad? Pero cuando yo me muera, yo sé que van a hablar bien de mí. Entonces,
les doy una idea para que hablen bonito de mí, es colocando esa frasecita: por aquí pasó Ricardo haciendo el bien. Porque créanlo, que el día que yo me muera y estén ustedes, me mueran, más de uno va a llorar por mí, porque no hay muerto malo. O sea, yo hasta tiradito ahí en el ataúd y ustedes decían: ay, sí, a veces se portaba mal, pero tan bueno que era. ¿Ve? O sea que eso, yo sé que van a poner, entonces les doy esa frase. Pero me inspiró, esa frase me la inspiró aquí Pedro, cuando habla de Jesús que pasó haciendo el bien. ¿Y cuál era el bien que hacía? Sanando a todos los oprimidos por el diablo. A eso fue que vino Jesús, a salvar lo que estaba perdido. Y ya cuando uno entra en una predicación más grande, más amplia, con más tiempo, pues uno se va al Génesis. Y en el Génesis, que la caída de Adán y Eva era que habían dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando Adán y Eva tomaron la decisión de consumir del árbol del bien y del mal, de conocer esto, entonces dejaron a un lado el árbol de la vida y prefirieron el árbol del conocimiento. Y en ese árbol del conocimiento, si leemos el texto que leímos en Primera a los Corintios 8, 1-13, de eso está refiriéndose, de cómo la idolatría entró. Idolatría es todo lo que tenga dominio Satanás, el dominio del enemigo de Jesucristo, del contrario a Cristo. Y entonces, desde ahí, el ser humano, y dicen que el mundo fue atrapado por las fuerzas malignas del enemigo. Y hasta ahí el mundo está atado, está encadenado. Y por eso este personaje que Jesús le quita, lo levanta y lo saca, porque él dice: ¿qué has venido? ¿Has venido para destruirnos? Y Jesús dice: sí, Señor, he venido para destruirte, porque esa es mi misión. Mi misión es destruir el mal, destruir las acechanzas del demonio, destruir todo aquello que no sea de Dios, para que las personas que están influenciadas por el enemigo a través del mundo sean rescatadas. Y ahora ese mundo ya no se va a llamar mundo, sino se va a llamar reino de los cielos, que el reino de los cielos no está allá, sino que el reino de los cielos está entre nosotros. ¿Ve? Esa es la transformación. Muy bien, y hasta ahí muy bonito. Jesucristo hizo la obra. Pero el problema es este. Y aquí hay un problema antropológico. ¿Qué es antropológico? Humano. Antropológico. Quiere decir problema del ser humano. No es problema de la hormiga, ni el problema del elefante, ni el problema de la ballena. Esto es un problema de nosotros. Porque a nosotros también nos gusta tener problemitas y lo vamos creando por ahí. Cuando no tenemos problemas lo buscamos. Por eso me dicen por ahí que el que anda buscando un gato que tiene 3 patas, ¿verdad? No busque un gato, ¿cómo es? No le busque 3 patas al gato, que tiene 4. Es decir, siempre está uno por ahí que no tiene problema y dice: oye, ¿qué me pasa? Que necesito un problemita, a ver, ¿a quién friego la vida? ¿A quién molesto aquí? Para que alborotemos la cosa. El pero del demonio, siempre alborotando. Entonces Jesús ya hizo la obra. Jesús ya rescató. Y es tanto que Jesús dice: quedaron abolidas las tinieblas. Ya ha sido liberado de la potestad de las tinieblas. En Colosenses, por ejemplo, Pablo lo reconoce. Colosenses 1, 12, 13 dice: dando gracias al Padre que nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo. O sea que ya Jesús hizo la obra. El problema es que esto es de generación tras generación. Dios actúa en una generación, pero luego viene otra generación. Estos se mueren y vienen otros. Y esos también tienen que aceptar la propuesta de Cristo. Por eso uno dice: bueno, ¿y por qué la iglesia no cambia? Pues imagínense, si estuvieran aquí los de hace 100 años, pues serían cristianos. El problema fue que los nuevos que nacieron, uno nace sin fe, uno nace sin cristianismo. Entonces la lucha es de cada generación y de cada persona. Por eso en Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo,
Yo he venido para buscar y salvar lo que se ha perdido. ¿Ve? Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Ve? Aquí es donde está la clave. Por eso es un problema antropológico. Logos, tratado del ser humano, del hombre. Es el hombre el que tiene que buscar esto. Porque dice ya está la frase, ya está la sentencia. Y dice, aquí para ser rescatado, porque yo he venido a rescatar y a salvar lo que se había perdido, para que a ti se te rescate y se te salve algo que tengas perdido. Puedes tener perdida tu memoria, tu salud, tus buenas relaciones, puedes tener perdida tu afecto, tu amor, puedes tener perdido el amor y entonces odias, puedes tener perdido el perdón y entonces guardas rencor, puedes tener perdido la paz y entonces eres violento, puedes tener perdido el servicio y entonces eres avaro, la avaricia y la codicia. ¿Qué tienes perdido tú? Entonces Jesucristo vino para que nosotros creyéramos en Él. Él vino a rescatar eso. Entonces, pero es de cada uno. Porque dice así, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es de cada uno el que tiene que creer. Y en 1 Pedro 5:8 dice, recuerda que ya Jesucristo derrotó al demonio. Pero en 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y no fue que Jesús ya lo derrotó? Sí, Jesús lo derrotó para los creyentes. El que cree en Jesucristo ya está salvo. O sea, el creyente ya está salvo de que el demonio lo acorrale. Pero ¿no ve que el creyente es flojo en la fe? Raquítico, debilucho. Entonces a Pedro le dice, hombre, no, fortalezcan la fe. La fe puede ser como un granito de mostaza, pero hay que hacerla hortaliza y luego hay que hacerla como un árbol, hay que hacerla crecer, porque si sigues debilucho en la fe, el diablo como león rugiente viene buscando a quien devorar y vuelve a tomarse tu casa. Dice que cuando sale un espíritu del cuerpo de un ser humano, la casa queda limpia, pero si te descuidas, dice que vuelve ese espíritu y no viene solo, sino que viene con 7. Y la palabra 7 es con toda la totalidad. ¿Tú te imaginas que tú tengas a una persona en tu casa, porque le diste albergue, sea un hijo, o sea una cuñada, o sea un sobrino, que tú le diste posada y el sobrino o la persona llegó y dice, ay, cuñadita, tía, tío, me das permiso, me das de quedarme en la casa por 8 días. Y usted le dice, oh, sí, por 8 días está bien. Y se fue acomodando ahí el sobrino, la persona que usted le hizo. Y entonces le dice usted, bueno, fueron 8 días. No, te doy un mes. Y entonces la persona dice, ¿y por qué me tienes que echar? Ya quiere como posesional, está muy acomodadito en su cama, ¿verdad? Ahí en la casa. Y entonces le dice usted, un mes. Y bueno, no fue capaz de sacarlo al mes, entonces va a la corte. Mire, mi sobrino, mi suegra, porque la suegra a veces hay que sacarla también, o a cualquiera. Entonces, el que llegó, bueno, no se sabe quién llegó, pero en todo caso fue a la corte. Y el juez dice, sí señora, sí señor, usted tiene que irse de la casa. Sí, y se va, porque ya lo sacaron. Pero dice la palabra, créalo, que por ahí dentro de un mes está llamando otra vez. Dice, nuera, si es la suegra, ¿no? ¿Me puedes dejar ir siquiera 1 horita a ver a mis nietecitos? O ir saca un pretexto. No le abra la puerta, porque créalo que no va a venir sola. Si es la suegra, va a venir con el suegro, con el yerno perezoso de la otra hija, y van a venir todos, y van a venir, y te van a meter a la casa. Toda la familia se te va a meter. Como ya te conocen, ya no te tiene miedo. ¿Ve? Así es el diablo con nosotros. Vuelve otra vez. Y por eso la palabra es muy clara. Sed sobrios y velad. Estad despiertos. Vuestro enemigo, el diablo, ruge como león, buscando a quien devorar.
Y en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Ve que no es de nosotros, humanos? Sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. O sea que la lucha es terrible. Entonces, ¿ustedes por qué se preocupan y por qué se angustian? Porque peleamos. No se preocupe, hermano, no se preocupe que yo pelee con usted. Si es que el enemigo me agarró, el diablo me acechó. ¿Por qué se preocupan ustedes porque yo les diga mentiras? Ah, no, el pastor tiene que decir la verdad siempre. ¿Y por qué? Si el diablo también me agarra a mí. ¿Ve? O sea que si yo me descuido, si no velo, si no oro, si no estoy atento, si no estoy creciendo en la fe, si no estoy organizado, si no estoy en una lucha continua, pues claro, me devora, nos devora, porque Satanás, aunque ha sido derrotado por Cristo, sigue en el mundo. Solamente los que son cubiertos con la sangre de Cristo, cuidados con el manto de su gracia, protegidos, el que habita el amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, esos son los que se refugian en Cristo. Pero nosotros nos salimos continuamente. Entonces, Jesús nos dejó una tarea. Dice Jesús, bueno, los que están, si aquí por ejemplo somos un grupo de personas, donde hay 100 personas, si 90 están poseídas por el demonio, en ese grupo de personas, y 10 están sanas, ¿de quién es la obra? ¿De los que están poseídos por Satanás o de los 10 que están sanos? Jesús dice de los 10 que están sanos. Esos tienen que ayudar a los otros. Y entonces por eso dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Marcos 16:15. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, si en el grupo de personas hay 10 sanos, a mí me gusta así porque es fácil la matemática, 10 sanos, y 90 están enfermos, o sea, el uno tiene dolor de cabeza, poseído por el espíritu del dolor de cabeza, el otro tiene artritis, poseído por el espíritu de la artritis, el otro tiene Alzheimer, poseído por el Alzheimer, así. Imagínense toda clase de problemas. Pero 10 están sanitos. Entonces Jesús dice esto. Estos 10 que están sanos, los que ustedes que sientan sanos, ayuden a los que están enfermos. Porque para esto he venido, para rescatar y salvar aquello que se ha perdido. Yo he venido para eso. Y ahora a ustedes también les dejo la tarea. Ustedes que ya son creyentes, hagan eso con sus hermanos. Vayan y díganle también a través del evangelio que ellos se sanen. ¿Cómo sabemos que ya de los 90 que están enfermos, cómo sabemos que ya uno pasó al grupo para formar 11? 10 y 90. Entonces, 90 están enfermos, pero los 10 le están hablando. ¿Cómo sabemos que ya de aquí de este grupito de los 90 están pasando para el otro? ¿Cómo sabemos y decimos, ah, no, este ya está sano? Como una vez a mí en una iglesia donde estuve, hermanos, todos eran de psiquiatría. Todos los hermanos y hermanas de la iglesia donde yo estuve, todos de psiquiatría. Todos habían pasado por el psiquiatra en Nueva York. Y lo puedo decir en la Cuarta Avenida donde estuve. Todos los hermanos habían pasado por psiquiatría. Pero llegó un día un hermano joven. Y yo un día dije, hermanos, es que Dios vino a sanarnos, yo predicando. Dios vino a sanarnos. Dios nos quiere dar libertad. ¿Cómo que usted yendo a psiquiatría? No. Porque es que en Nueva York todo el mundo se deprime, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo que llena de psiquiatría? No pueden ir a psiquiatría, le dije yo. Tenemos que sanarnos. Como el hermano que está sano. Y dice la esposa, pastor, él también está en psiquiatría, se salió desnudo del hospital. O sea, todos. Llegó uno nuevo y también estaba de psiquiatra. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo sé yo aquí en este grupo de personas cuáles ya no son psiquiátricos? Y yo también fui un del psiquiatra, para que yo estuve ya como 6 años, también ya después pues fui, me junté con ellos.
porque uno contra varios, pues gana los varios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabe uno que ya estos no son de los 90 y que ya uno de esos está pasando para el grupito sano? ¿Cómo sabemos? Ahí lo dice la Biblia, en el 17, Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Estos son los síntomas, los signos que da la persona sana. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí ven? O sea que el creyente ya es capaz de ser como Jesús. Ya se vuelve como un Jesús. Echar fuera demonios. Hablará nuevas lenguas. Tomará en sus manos las serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la señal de que tú eres un verdadero creyente. Y yo me pregunto, ¿quién levanta la mano y dice, yo soy un verdadero creyente? Porque yo ya estoy expulsando demonios. Y uno dice, no he expulsado ni el mío, mucho menos voy a ser capaz de expulsar el del otro. Los que me acorralan por ahí. Pero vea que sí hay señales. Para terminar, ¿cuál es nuestro compromiso entonces, hermanos? Yo les he predicado hoy de que a Jesús los demonios le decían, ¿a qué has venido? ¿A destruirnos? Y Jesús les dice, sí Señor, yo he venido a destruirlos porque yo he venido a rescatar aquello que se ha perdido. Yo he venido a cambiarlos. Y dice que iba por todas partes, sanando y curando. Si leemos más el texto en 1:34 dice, y sanaba a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. O sea que ese fue un compromiso grande de Jesús, y nos dejó ese compromiso también a nosotros, que nosotros no le podemos vender nuestra alma al diablo, por dinero, ni por salud, ni por escasez, o por malas relaciones. Cuando uno tiene malas relaciones con otro, dice, no, yo mejor voy a Cuña allí donde el brujo que me lea la mano porque es que este vecino ya me está hartando. No vaya a Cuña, no vaya a los brujos, no vaya a ellos, no necesitas para arreglar tus situaciones. Jesucristo te ayuda. Tienes la salud, es que yo tengo que hacer esto porque estoy muy mal de salud. Crea en Jesucristo que Él te da salud. O me falta dinero, me falta cosas, voy a venderme más cosas o hacer cosas malas porque no tengo dinero. No, confía en Jesucristo que Él tiene, Él te lo da. Pero hay que creer en Él. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso es, ¿cómo sabremos que estamos haciendo la obra de Cristo? Y Jesucristo dice en 1 Juan 4:4, con este texto termino. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y lo habéis vencido, no a Dios, sino al demonio. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Ve? Hay una esperanza. Y voy a traducirlo en una traducción nueva. Dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. No se nos olvide que ya somos hijos de Dios, ya somos de Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Amén. Y yo creo que aquí nos queda clarito la lección o la enseñanza en el día de hoy. Los creyentes debemos dar señales de que sí creemos, de que sí tenemos fe y que somos poderosos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias por la atención y le pido a Dios en este momento que nos dé la certeza y la seguridad de que su palabra quede en el corazón de nosotros y en nuestra mente para que todo lo que hagamos a partir de hoy sea con el propósito de no estar unidos al mundo a través del príncipe que es Satanás, sino a través del reino de Dios, cuyo Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, es Jesucristo. Amén.